este Evangelio poniéndonos de pie y cantando el aleluya. Y piedra angular de la iglesia, ven y salva al hombre que formaste del barro. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Formó de bien a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestro Padre en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este último día de la novena en honor a nuestra Madre, recordemos que el lema que nos ha acompañado era redescubrir junto con ella o a través de ella justamente la ternura de Dios. ¿Y por qué con ella y a través de ella? Porque ella de un modo particular, como dice el Papa Francisco en la bula de convocatoria para el año extraordinario de la misericordia, es la que ha vivido de un modo muy particular el misterio de la misericordia de Dios. Porque aquel que nos revela y que es el rostro de la misericordia del Padre, se ha hecho presente entre los hombres, justamente en el vientre de María. Por eso, cuando el ángel le anuncia que ella será madre del Salvador, que el poder del Espíritu Santo lo cubrirá con su sombra, por eso el niño será santo y se llamará Hijo del Altísimo. María alcanza a comprender que en su persona es la síntesis de toda la historia de la salvación, pero al mismo tiempo es aquella que se abre al horizonte de lo nuevo y definitivo que quiere revelar Dios. Por eso ella va a cantar justamente que Dios no se ha olvidado de Israel,
que ha desplegado su misericordia de generación en generación, y toda la historia de la salvación a través de su voz, de su cántico, se hace eco de alabanza y de acción de gracia a lo que han esperado a lo largo de las generaciones. Porque justamente ve lo que ha prometido a su pueblo Israel, Dios lo cumple en la encarnación del Verbo. Y Cristo va a tomar la carne en el vientre de María Virgen, va a tomar nuestra naturaleza, porque justamente desde nuestra carne, desde nuestra naturaleza, va a ser la mediación para mostrarnos cuánto nos ama el Padre. Y este Padre no tiene otro modo de obrar en la historia, sobre todo cuando tiene que salvar al hombre, sino es a través de la misericordia. Por eso, el Dios que se reveló a Moisés en la montaña del Sinaí le dijo: yo soy un Dios compasivo y misericordioso. Ese Dios que solo pudo contemplar Moisés, ahora se hace cercano, se hace no solamente cercano, sino que se abre el camino para que todo hombre de todo tiempo lo pueda contemplar, y que esa contemplación no esté reducida solamente a algunas mediaciones, sino justamente a la única mediación que es la persona de Cristo. Por eso el Papa nos va a decir, cuando queremos ver el modo de ser de Dios Padre, el modo de pensar, el modo de obrar, contemplémoslo a Cristo. Cristo mismo en el Evangelio de San Juan nos va a decir una y otra vez: yo no les pido que me crean a mí, crean al menos las obras, crean al menos las palabras, porque las palabras que les pronuncio no son mías, sino las que escuché del Padre. Y así como la escuché, la transmito. Las obras que realizo en medio de ustedes, los signos que llevo adelante, no son mías, no son míos, sino son aquellos que he visto hacer al Padre. Ella da testimonio de quién soy yo. Cuando se hace difícil el acceso por la fe de los discípulos y de aquellos que lo siguen a Jesús, Jesús va a apelar que al menos crean en las obras, porque esas provienen del Padre. De la misma manera, nosotros, para poder comprender o acercarnos al modo de pensar, de obrar del Padre, tenemos que mirarlo a Cristo. ¿Y dónde lo miro a Cristo? Yo a Cristo no lo conozco de un modo abstracto. San Jerónimo va a decir: no tengo otro camino para conocer quién es Cristo y lo que Cristo tiene para mí, sino es a través de la Escritura. Quien desconoce las Sagradas Escrituras desconoce a Cristo, y quien conoce las Sagradas Escrituras conoce a Cristo, dirá San Jerónimo, un gran padre de la Iglesia, y que ha dedicado toda su vida al estudio de las Escrituras, porque sabía que en ella encontraba y se encontraba con aquel que se hizo carne en el vientre de María, que vivió entre nosotros, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Por eso es importante también nosotros, en el año de la misericordia, para no vaciar de contenido y sobre todo de la espiritualidad y de la larga tradición bíblica que tiene el lenguaje misericordia y las obras de misericordia, tenemos que volver a la Escritura.
María fue la que mejor escuchó la palabra de Dios. Por eso ella también tiene que ayudarnos a disponer nuestra capacidad auditiva, nuestra capacidad visual para poder contemplar y auditiva para poder escuchar, pero también nuestra capacidad motriz para poder obrar, ponernos en movimiento, ponernos en marcha. María no solo es la que escucha bien, la que contempla bien, sino la que obra bien. Es decir, porque todo su ser se deja impregnar por Dios, justamente lo que ella va a transmitir va a ser de Dios. Por eso, con justa razón, le llamamos Madre de Misericordia. Sobre todo cuando rezamos la salve. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Sabemos que solamente el abogado, aquel que aboga y que nos defiende frente a nuestros problemas y dificultades, es Cristo. Él es el verdadero paráclito, como va a decir el autor de la carta, de la primera carta de Juan, frente al Padre. También es un título que se le aplica al Espíritu Santo. Es aquel que es invocado y llamado en el momento de aflicción, para que vuelva su intercesión y su capacidad de defendernos ante el mal. Pero como hijos, porque así quiso justamente Jesús, que ella fuera madre nuestra al pie de la cruz en el misterio pascual. Como sus hijos también nosotros confiadamente llamamos y clamamos con este título, que vuelva sobre nosotros los ojos de la misericordia de Dios. Que así como ella supo descubrir la misericordia que Dios ha obrado a lo largo de la historia, también ella nos ayude y vuelque sobre nosotros la misericordia del Padre, para que en nuestro momento de aflicción, de problemas y dificultades en la vida, nos veamos libres y protegidos de todo mal. Como decimos en este valle de lágrimas, en este valle donde caminamos entre aciertos y errores, donde muchas veces acertamos en el blanco, pero muchas también nos equivocamos. Y en esa equivocación, como pueblo de Dios, también debemos aprender del pueblo de la antigua alianza, aprender a volver a invocar la misericordia de Dios, golpear su corazón, pero no desde la soberbia, sino desde la humildad, desde la sencillez de aquel que sabe y reconoce que lo que ha hecho está mal. Porque cuando no tenemos la capacidad de reconocer que lo que hicimos está mal, difícilmente sobre nosotros se vuelvan sus ojos misericordiosos y se vuelque sobre nosotros su misericordia que no tiene medida. La peor enfermedad, la que no se puede curar, la que no tiene remedio y la que no tiene salvación, es el pecado de la soberbia y de la presunción. El que ya se cree que está salvado y aquel que cree que no tiene que arrepentirse de nada y que todo en su vida está bien. Como iglesia y como pueblo de Dios, una y otra vez, como el pueblo de la antigua alianza, también necesitamos reconocer nuestros pecados y desde un corazón humilde y sencillo, porque solamente a ello, nos dice María en su cántico, Dios socorre.
volver a decirle al Señor: ten piedad de mí, porque he pecado. Pecador nací, pecador me concibió mi madre. Purifícame y lávame para que quede más limpio, más blanco que la nieve. Porque solo cuando esté purificado podré cantar tu alabanza en tu santo templo. Obviamente que el templo no está hablando de este templo, simplemente él es figura del verdadero y definitivo templo, que es donde habita la Trinidad. Y podemos venir con nuestras iniquidades, nuestras miserias, nuestras manchas. Podemos seguir engañando a Dios. En realidad no lo engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si no nos dejamos purificar, no nos quitamos la sandalia, no podremos pisar el lugar sagrado, donde la salsa no se consume, donde la Trinidad arde de amor por nosotros. No podemos entrar en ese espacio, no podremos cruzar el umbral del templo donde el Cordero, Cristo resucitado, es la luz definitiva, y en torno a él se encuentran los santos y los mártires cantando la alabanza que no tiene fin, que no conoce ocaso. Por eso pidamos el don de la humildad, el don de saber reconocer cuando nos equivocamos. Qué bueno que cuando en la víspera del bicentenario de nuestra patria también reconozcamos que los hechos de corrupción no solamente se limitan a algunas que otras personas, también el pecado de omisión es tan grave como aquel que lo comete el acto de corrupción. Y no hay peor cosa que el miedo para aquellos que creen y proclaman vivir en la libertad de los hijos de Dios. Porque el miedo paraliza, el miedo enmudece, y justamente por no querer tener conflicto y no meterse en la vida cotidiana y comprometerse como pueblo de Dios en la conducción de la historia, murmuramos en la oscuridad lo que debiéramos decir de frente y lo que debiéramos defender como valores en nuestra sociedad. La corrupción es aquella que destruye todo, no deja cimiento, no deja estructura, porque corrompe la persona, y una vez que la persona se corrompe, todo lo que ella toca, todo por donde camine y atraviese, todo se va corrompiendo, se va destruyendo, es como el herrumbre. Por eso el pecado de algunas personas va destruyendo y corrompiendo todo el cuerpo, todo el tejido social, y por qué no decir también todo el tejido de la comunidad. A veces pensamos, ¿qué será el pecado social? El pecado social es cuando alguien se queda con lo que corresponde a todos, y en esto también es vergonzoso que algunos miembros del pueblo de Dios, sobre todo aquellos que han sido consagrados para estar a su servicio, también se han entregado a la corrupción. Por eso es bueno que tengamos que velar por el bien los unos por los otros. Por eso el pecado de omisión es tan grave como aquel que lo comete. Porque el que se queda callado, el que no da explicación, y el que mira para otro lado para decir no te metas, es tan grave como el que lo comete. Es decir, que todos de una u otra forma participamos de la fiesta. Algunos comen el caviar, otros nos alimentamos de las migajas que sobran, y otros miramos cómo se divierten a costa de lo que se nos priva. Por eso qué bueno
justamente al amparo de nuestra Madre y justamente en los orígenes de nuestra independencia como nación estuvieron los valores del Evangelio, nos guste o no. Han dado una identidad que hemos hecho con ella como herencia. También la hemos corrompido o la guardamos simplemente en un libro de historia. A la madre patria no se la vende, solo la vende quien tiene el corazón de corrupto, no se sabe hijo. Pidamos caminar en la justicia y en la verdad, porque como dice Dios a través del profeta Isaías, aquel que camina en la justicia y en la verdad, la luz del sol brillará sobre su frente, el alba despuntará y todos los caminos se abrirán frente a sus pasos, y el Dios de la misericordia hará fecundo su trabajo, su sudor, sus lágrimas, su sacrificio. Tenemos que salir del individualismo en que hemos caído, en que siempre o lo decimos en voz alta o nos guardamos en lo más profundo de nosotros, sálvese quien pueda. Una nación requiere del esfuerzo de todos, la colaboración de todos, el compromiso de todos, la honestidad de todos, consagrados laicos, políticos, los que trabajan en el ámbito de la ciencia y la cultura. Tenemos que pensar una nación para el futuro, no acostumbrarnos a la arquitectura moderna que solamente construye edificios mirando la funcionalidad y no la durabilidad en el tiempo. Así también de cambiante somos nosotros hoy. El Dios de Israel, de la misericordia, nunca cambia, nunca se muda, siempre es fiel a su palabra.